Michel, después se presentará, pero nosotros lo conocimos en el liceo el año pasado porque llegó de Cuba y se integró como estudiante. Nos sorprendió a todos gratamente por su calidad de estudiante, digamos. Después yo lo invité especialmente para hablar de su experiencia y acá estamos para él. Bueno, el tema que les quería comentar hoy es básicamente inmigración, pero me han dado el enfoque de que lo trabajara desde mi perspectiva, pero yo creo que es válido de aprovechar la posición esta y hablar un poco de en general el tema de migración y de cómo afecta a muchas personas hoy en día. Yo voy a empezar un poco de desglosar estos varios bloques para hacerlo un poco más interactivo, y el primero se llama la maleta. Déjenme decir un poquito. El 24 de diciembre de 2024, aproximadamente vacaciones, Navidad, mi madre me da la noticia, después de que llegaba a la escuela, de que teníamos que irnos, que dentro de un mes teníamos que irnos de Cuba, básicamente. Entonces tuve todo ese que me quedaba del mes, más enero completo, para despedirme de toda la gente que conocía, de todos mis amigos, como quitarme todas esas raíces que traía en el país y bueno, empacarlas en una maleta, por esta sección. Hice la maleta y en el momento en que uno termina de hacerla, uno no dimensiona lo que va a pasar después de eso, porque hacer una maleta cualquiera lo hace, abres y echas todo lo que consideras importante, pero cuando llega el momento de irte, hay veces que te queda, a mí me pasó, de que, y hay otras cosas que podía haber echado, pero es como, necesitas calcular milimétricamente qué cosas de tu identidad necesitas tener. Entonces, después de estar aquí es que te das cuenta verdaderamente cuánto peso tiene desprenderse de todo y simplemente reducirlo a 20 kilogramos de peso. Una identidad completa reducida a solo 20 kilogramos. Entonces, ahora sí me presento. Y esa es exactamente la temática en general de la que quiero hablar, el tema de la identidad a través de la migración. Me llamo Michel, soy estudiante del Liceo Don Bosco de la Valle, actualmente tengo 18 años y hace 2 días cumplí 1 año y 3 meses de estar en Uruguay. Soy inmigrante y hoy quiero hablar de lo que significa como concepto, como identidad, las contradicciones que tiene y desmentir un poco los mitos que a día de hoy se conocen sobre la comunidad migrante y de lo que implica en una sociedad como la nuestra ser un migrante, básicamente. Antes de comenzar, quiero decir que esto es básicamente mi opinión, que no estamos hablando de que es la realidad que cumplen todas las personas que emigran, pero desde mi punto de vista lo que creo que es válido resaltar de todo. No es infalible, pero creo que aprovechando el espacio sería un buen acercamiento. La segunda sección es básicamente de dónde vengo, que quiero hablarles un poco de lo que es Cuba actualmente y también irme por otra parte, capaz un poco más complicada, pero creo que la voy a tomar como ejemplo para explicar por qué nos vamos. No solamente yo, sino cualquier persona, no solo cubanos, sino de cualquier país que viva condiciones similares. Cuba es un país que está bañado por las aguas del Caribe, una pequeña islita en el medio del Caribe, que lleva siglos anhelando las ansias de libertad. Lleva siglos pensando que algún día vamos a tener libertad. Desde la colonia hasta nuestros días, y yo quiero hacer énfasis en esta parte porque quiero hablar un poco desde mi experiencia como persona que vivió toda esa realidad. En el 59 todos pensamos en ese momento que ya, al fin íbamos a ser un lugar independiente. Independientes somos, eso no podemos negarlo. Solamente queremos hablar un poco de la realidad de la gente. Porque no es lo mismo que yo te diga aquí que vive de una forma a la que la vive la persona. O sea, las personas de delante o del gobierno si quieren, no voy a hablar nombres, pueden decirte que Cuba es un país espectacular, pero yo, que lo viví, no considero que sea así, sinceramente. Y me parece válido para, por ejemplo, esta es mi imagen. No es específicamente de una persona cubana, pero es la carencia, que tienen las personas migrantes. Las personas migrantes no migran porque sí, migran porque ya se sienten hasta aquí, de tanto cansancio, de tanto estrés, de tantas horas sin dormir, básicamente. Y necesitan una nueva vida, aunque muchos pierden la vida intentando tenerlo, básicamente. Esto es una imagen que a mí, cuando la busqué, me dolió un poco, la verdad, porque muestra dos realidades totalmente diferentes. Cuba se vende como la visión romántica del mundo, un sistema democrático que es perfecto, donde todos somos iguales a todos. Y sí, ante la ley todos somos iguales, está muy bien.
Esta es la visión romántica de Cuba. Es la visión que vemos en los documentales, que se enseñan siempre, La Habana, la capital del país. Más nada. Autos viejos, arquitectura colonial, una arquitectura bella, que es innegable la riqueza cultural que tiene. Pero es la realidad de cientos de personas que viven en el país. Malas condiciones de salud, la salubridad, calles llenas de basura, personas que están días, semanas, meses sin agua, personas que no tienen electricidad en horas, semanas, y depende. Es complicado porque siempre al mundo se exporta esta imagen y nunca esta. Es igualmente válida. Una cosa no quita la otra. Cuba puede ser, o cualquier país puede ser grande culturalmente, pero que la sociedad está al borde del colapso, si no es que ya está. Además, sobrevivir en este contexto, déjenme ver si les muestro la siguiente imagen, es esto. Esto es sobrevivir, que más que vivir, sobrevivimos. Ese que ven ahí, aquel camión, es agua. Es una zona de La Habana, de la capital, donde por semanas no tuvieron agua y tuvieron que pagar de su bolsillo agua, que les trajeran agua a su casa. Entonces dirán, puede tenerlo cualquiera, pero es que meses, todos los meses pasando, todos los días pasando, y es que no tienen ni siquiera para comer. Y yo lo considero que no es tan justo si se quiere. Si ven aquí, la gente ni siquiera se inmuta, porque ya no tiene energía mental en lavar las cosas. Ya no te interesa tanto ni cómo estás vestido, te interesa vivir, tratar de seguir adelante. Si se dan cuenta, no solamente el traje, estos pinitos se utilizan para reemplazar aceite, cualquier cosa. Y es la realidad de cientos de personas. No estoy hablando de un 1%, estoy hablando de la realidad del 95% de las personas que viven. Entonces, me parecía importante resaltarla para entender un poco por qué. ¿Por qué es la migración? ¿Por qué es el fenómeno migratorio que existe? O sea, por ejemplo, en Cuba. Esto, lo que significa sobrevivir en un país, básicamente. En el nuestro, el país exporta médicos mientras los hospitales locales carecen de insumos básicos. Millones de médicos, los cubanos somos conocidos por una gran formación médica. Una potencia médica ante todo. Pero los hospitales en Cuba, pueden buscar imágenes, los invito, si eso, a buscar imágenes. No tienen prácticamente ningún tipo de mantenimiento. Si vas a ir al hospital, si te duele la cabeza o tienes un padecimiento, bueno, un remedio, pero no un remedio como medicina. Estamos hablando de un remedio que inventas con alguna planta, porque no hay medicamentos. Lo otro, la economía funciona en efectivo, no existen transacciones bancarias cotidianas. Y por lo tanto, lo de cotidianas, sí existen las transacciones bancarias, eso es innegable. Pero si tienes 36 horas sin luz, no creo que el sistema pueda funcionar para una transacción bancaria. No creo que si hay prácticamente una inflación inmensa, el dinero tenga valor, prácticamente. Que el salario promedio de un cubano sean $10 y que la canasta básica supere los 20. Yo diría que no es tan ejemplo. Y aquí lo menciona, ahora hasta 36 horas obliga a la población a regularizar su vida constantemente. Cualquier persona va a un supermercado ahora, compra un pedazo de carne, la guarda para en algún momento comerla. La puedes dejar un mes si quieres, porque sabes que no se te va a ir la luz. Y si se va la luz, a las horas vuelve o a los días vuelve, no pasa nada. En el caso de Cuba, no. En el caso de Cuba, estás meses guardando cada centavo para un pedazo de carne. Y cuando la tienes, y no lo consumes en el momento, como pagón completo, no tienes carne para comer. El sacrificio de meses, pasando 1000 y una cosa, se diluye en eso. Se diluye en 5 centavos por la carne. Y que tampoco es muy barata, verdaderamente. Supera por mucho el salario mínimo. El salario mínimo ronda los 2.100 pesos. Y cuando yo me fui, un maple de huevos costaba 3.500. Un salario mínimo no da para comprar huevos en el mes. No da para hacer nada, básicamente. Además, las crisis económicas son el estado habitual de las cosas sin margen para cualquier imprevisto. Un día, una persona decidió por una ley X subir $1 el cambio del dólar y la economía se viene abajo. Más abajo de lo que está. Es una debacle total de las condiciones de vida, si quiere. Y ahora, antes de pasar a esta parte, algunas personas me van a decir, bueno, existe el bloqueo.
y lo comparto. Yo no niego que existe esa realidad. La realidad que llega a los 60 afectando a Cuba. Yo eso no lo puedo negar, porque es una realidad histórica, los datos están ahí. Pero hay un momento que tenemos que, como adultos que somos, separar lo que es también una medida de la gestión que se hace con respecto a esa medida. Y me explico un poco. Tú puedes tener un bloqueo, pero yo considero que después de 60 años, 67 años, ¿verdad?, el gobierno ya debería de intentar gestionar la crisis. Y me dirán, no hay dinero. Eso también es otro tema. Un tema delicado, porque este año se arrestó a la hermana de la presidenta de los conglomerados militares más grandes que tiene Cuba. Básicamente, un conglomerado militar llamado GAESA. GAESA es una empresa que se dedica a dinero público, utilizarlo en... Yo todavía no sé. Quisiera saberlo, la verdad, antes de pasar a otro plano, conocerlo, pero parece que no lo voy a conocer. Se estima que han manejado en los últimos años 18.000 millones de dólares, lo que es una cifra bastante importante con risco. Si vemos que la población no tiene ni para comer, básicamente. En este gráfico lo que estamos viendo es la evolución desde 2011 hasta 2023 del porcentaje de empresas que son empleo estatal, cuentapropistas y el empleo privado. Estas son las 9 personas. Si se dan cuenta, prácticamente todos los tipos de empresas son estables. A ver, no sería la gran cosa si no es que, por ejemplo, las telecomunicaciones están gestionadas por una empresa, ETEXA en este caso. Una empresa que está asignada al gobierno. Si el gobierno le pinta a pagarlo, la paga y lo tiene que intentar. Como ha pasado. Ha pasado durante mucho tiempo, sobre todo 2021, fue el pico máximo de esto, que las personas salen a las calles porque la situación no da. Uno dice, tienes que resistir, pero llevas tiempo resistiendo. Ya la mente no da, básicamente. Generaciones tras generaciones tras generaciones. Y la gente sale a las calles a intentar simplemente pedir un cambio. No están pidiendo que le hagan nada a nadie, están pidiendo que abandonen y dejen a alguien gobernar. Alguien que al menos intente salvar al país. Terminaron con la presión de que estamos hablando de toda la policía desplegada. Policía no armada solo con el traje y la presencia, sino armadas con escudos, armadas con un armamento bastante pesado para lo que es pistolas, de todo. Personas que murieron en eso. Personas que fueron tomadas presas y no sabemos nada hasta el sol de hoy. Porque se supone que son presos políticos. Lo mismo que ha pasado con Venezuela. Yo estoy tomando el ejemplo de Cuba porque es mi realidad. Pero lo puedo extrapolar a prácticamente cualquier país con características autoritarias. Venezuela, por ejemplo. Venezuela tuvo, según datos del siglo XXI, la segunda migración más grande, con 8 millones de personas desplazadas. Después de Libia, un país en guerra. Para que dimensionemos el poder del autoritarismo. Estamos hablando de que el primer país es un país en guerra. Y el segundo un país sin ningún tipo de guerra, solamente un gobierno que no ha hecho nada, básicamente. Yo sé que me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que quiero que se entienda un poco todo esto. Me parece importante, la verdad. Ahora quiero hablar de las libertades. Quiero introducir un concepto de Isaiah Berlin, un filósofo, que hablaba sobre que en el mundo existen 2 tipos de libertades. La libertad negativa y la libertad positiva. Y les voy a leer lo que planteaba. La libertad negativa es la ausencia de interferencia. Eres libre a la medida en que nadie te impide hacer lo que quieres hacer. Es la libertad de hablar sin que te censuren, de moverte sin que te controlen, de pensar distinto sin que eso tenga consecuencias. Es la libertad de algo, de la coerción, del control arbitrario de la vigilancia. Y es la que los sistemas democráticos, aunque imperfectamente, intentan garantizar. Es la libertad para tú hacer, básicamente. Si yo quiero estudiar una carrera de medicina, lo puedo. Si tengo libertad negativa, por ejemplo. Y ahora quiero decir que no estoy de acuerdo con una idea que planteó un gobernante, lo digo. No debería, si es un sistema democrático, no debería haber ningún impedimento. En cambio, la libertad positiva no es la ausencia de obstáculos, es la presencia de condiciones. Si yo quiero ejercer medicina, no es querer hacerlo y poder, sino que existen las condiciones para hacerlo. En un país donde no tienes condiciones para estudiar la carrera, vamos a decir que no hay esa libertad positiva, si se quiere. Introduzco a Isaiah Berlin por un tema de que tenemos los gobiernos autoritarios a lo largo de la historia. Lo que han hecho es justificar el autoritarismo con la libertad positiva.
Yo te doy a ti salud pública, educación gratuita, te doy medios de vida, te doy lo básico para que seas un ser humano. Pero, a cambio, tú me entregas todo de ti, tu posibilidad de hacer. Como yo te di todo, tú no puedes decirme nada. Tú no puedes estar en contra de mí, porque yo te di todo lo que tengo. Además, Berlín había advertido hace décadas que la libertad positiva puede convertirse en una trampa cuando el Estado decide que sabe mejor que vos lo que necesitas para ser libre. O sea, cuando el Estado decide qué es lo que tú necesitas para ser un ser humano, vamos a decir que se pierde esa libertad negativa, básicamente, porque ya no depende de tu accionar, sino que depende del accionar estatal. Y si leemos libros, vamos a darnos cuenta de que no he dado muy buenas cosas a lo largo de la historia, básicamente. Ahora, déjame pasar así, ya estoy nervioso, la verdad. Ahora, esto es 4 puntos esenciales para los que generalmente las personas saben. Personas que viven en autoritarismo, básicamente. La ausencia de libertad negativa y la falta de una libertad positiva real generan dependencia total del Estado. Esta imagen es una imagen, vamos a decir así, propaganda básicamente, porque algunos de los medios financiados contra Cuba pensarán que lo puse porque, no sé, lo busqué y eso fue lo que apareció. Esta imagen fue publicada hace bastante tiempo ya en uno de los periódicos estatales, que son el 100%. No existe un periódico en Cuba, legalmente, tenga la oportunidad de decir lo que piensa. Todos estos que hay aquí son ejemplos que están en Canadá, o en Estados Unidos, o en España, donde comunican, de algunas veces mejor o peor, y yo no soy periodista, por ejemplo, no puedo evaluar eso, la realidad de Cuba. Muchas veces resuenan a las personas adentro porque plantean cosas que tú ves a diario. Básicamente te dicen tu propia realidad porque literalmente la estás viendo. Entonces vas a un periódico estatal y yo no digo eso. Entonces, esto fue publicado por ellos mismos. ¿Y por qué dicen financiados? Porque está la narrativa, si se quiere, de que toda cosa, si yo estoy en desacuerdo y lo digo, es porque me pagaron para decirlo, no porque yo lo pienso. No existe el pensamiento crítico, si se quiere. Tú lo puedes criticar, tú no puedes pensar diferente. Piensas como yo, o eres un filtro, si se quiere, pagado. Entonces, para pensar un poco, la verdad. Una democracia sin prensa libre ni pluralismo político no es verdadera democracia. Un partido, 67 años con un partido. Gobiernos de 50 años, 55 años, un presidente. Que sería un horror verlo hoy en día. Pero bueno, lo tuvimos. Bueno, no tengo mucho que decir sobre eso, verdaderamente. Aquí, por ejemplo, vemos el periódico Granma, el periódico más conocido en Cuba. Vamos a decir, no sé cómo se le dice aquí, provincia, estado, tipo departamento. Exacto. Tiene su yo estoy muy malo ahí, la verdad. Tiene su propio periódico. Básicamente tiene este es el periódico Granma, que se distribuye por todo el país, pero bueno, originario de allí. Y son, si se dan cuenta, todo es muy, pero muy controlado. Cada palabra que quieres hacer, es decir, es súper controlado. Las noticias que yo quiero que tú leas son las que yo pongo. Si ocurrió algo en el gobierno y yo no quiero que tú te enteres de que ocurrió, no la pongo. Nunca te enteraste. Y pasaba mucho con el tema de la COVID, que en muchos países pasó, pero bueno, como el ejemplo de Cuba, bueno, en realidad, se estima que aproximadamente hubieron 8.000 muertes reportadas. Pero estimaciones recientes advierten de que hubieron casos que se encubrieron y alrededor de 11.000, 12.000 personas habían muerto. Y es lo que yo digo, cuando tú vas a una organización mundial de la salud a hacer una declaración sobre la cantidad, yo creo que no es lo mismo decir 8.000 contra 12.000. Pero si vamos a la cuestión humana, es degradante eliminar 4.000 personas de la historia. No nos conviene que estés en los registros, te vas, nunca exististe. Entonces, yo creo que por eso lo de cuando quedarse es prácticamente insostenible. La autocensura se vuelve habitual pasando sobre la vida cotidiana. Esto es reciente, muy reciente de hecho. Hace 2 meses encarcelaron a unos jóvenes que habían grabado videos en Instagram, en las plataformas de redes sociales, donde ellos simplemente estaban haciendo acusaciones bastante fuertes
donde culpaban al gobierno de muchas de las decisiones que han tomado. Eso no le faltaba, básicamente. Fueron encarcelados Camilo Sáenz y Ernesto Ricardo Medina, acusados de propaganda contra el orden constitucional. Parece prácticamente, a mí yo lo leo y me parece que estoy leyendo algo del siglo XX, verdaderamente. Segunda Guerra Mundial parece que estoy leyendo. Instigación a delinquir. Instigación a delinquir lo llaman a simplemente hacer un acto de protesta. Simplemente salir a la calle. No estoy diciendo de asaltar una tienda, estoy diciendo salir a la calle con una pulsera roja, por ejemplo, y todos diciendo que quieren que se vayan. No golpean a nadie, no hacen nada. Para mí eso no es delinquir. Si yo quiero hacer una protesta, como las vemos a diario, que si en Argentina, que si aquí, en cualquier país, hacen una protesta, simplemente porque están en desacuerdo con algo. Y es válido, es súper válido, porque es tu idea, tu forma de pensar. Pero bueno, vuelvo, repito. Es un poco complicado. El costo de vivir entre lo que se piensa y lo que se puede decir se vuelve demasiado alto. Esto es lo que les comentaba del 21. Eso era el común, o sea, esta forma de vestir era común en todos. No estaban lanzando granadas, no estaban lanzando gas lacrimógeno, perdón. La gente se defendía, que parecía que estábamos en la época aborigen, si se quiere, no... palos y piedras. Es el argumento que tienen. No tienen cómo enfrentarse a esto. Básicamente, haciendo una comparación bastante complicada de ver, toma a un, no sé, a un azteca comparado con un soldado español. Me parece que la comparación, que bueno, un poco anacrónica, me parece justa en este caso. Una persona totalmente armada contra un desarmado. No saben que no tiene cómo defenderse. Y los escoltan entre varias personas, ni que fuera un peligro. Pero bueno. Y aquí llegamos al tercer bloque, que es cuando la decisión ya no es tomada por ti, sino es tomada por otras personas, básicamente. Que es lo que les hablaba, de que en mi caso mismo fue mi madre la que me dijo, nos vamos. Razones ya tenía. Mis razones eran de que esto mismo que pasaba en el 21, muchos eran jóvenes que después de 18 años tenían que entrar en una cosa llamada servicio militar, que es inscribirte en las Fuerzas Armadas, básicamente, obligatoriamente. Y esas personas... 18? ¿Cuando cumplí 18? Sí. Ajá. A veces antes de los 18 ya te reclutan. Depende de la carrera que estudies, puede ser 1 año o 2 años. ¿Depende de qué? De la carrera con la que estudies, por ejemplo, periodismo, estás solamente 1 año, pero no puedes elegir en dónde estar, sino que te mandan directamente a Guantánamo. Estés donde estés, vivas donde vivas. Que eso es como de una punta de la isla a la otra, básicamente. Entonces, el tema aquí es que nosotros salimos por eso. Y una cosa que yo me sentí aliviado fue porque esto mismo del 21 eran jóvenes. Esos jóvenes que yo tenía que pasar por eso. Porque si tú te dicen, tienes que hacer tal cosa, porque hay una protesta que no la haces, hay 2 variantes. O te fusilan, ha pasado. No porque no hayan casos reportados, no quiere decir que no exista. O simplemente preso durante 10 años, 20 años, por simplemente ponerte una orden para no estar de acuerdo. O simplemente pensar diferente, si se quiere. Entonces, salimos prácticamente por eso, porque era un riesgo para mí, y verdaderamente yo no iba a tomar el riesgo de agredir a una persona que está luchando por lo mismo que yo pienso. Yo no tendría el valor de ver a alguien gritando algo con lo que estoy de acuerdo y ir y darle un tiro. No tengo el valor, básicamente. Como ser humano, yo creería que la mayoría no tiene el valor de hacerlo. Aunque bueno, habría que balancear si nuestra vida pesa más que la de él. Y en ese momento las decisiones a tomar son difíciles, porque en ese primer momento es o muere él o muere yo. Hay que decidir. Yo verdaderamente no quiero enfrentar una situación como esa, por lo menos con mi edad. Sí. Yo no entiendo, vos decís que te hacían hacer el servicio militar y después vos tenías como la obligación de cumplir esa función civil de policía, sí, hacer... Por ejemplo, está una cosa llamada Comité de Defensa de la Revolución. Por su nombre ya se dan cuenta de que lo complicadito que es. Que cuando hayan estas cosas, por mucho que estés de acuerdo con eso, o un agente dice tal cosa, tu deber como miembro del comité es ir a la organización más cercana y decirlo. Tal persona dijo tal cosa, pueden ir a abrazarlo. Yo le digo, yo siento que estoy viviendo la Segunda Guerra Mundial. No sé por alguna razón me recuerda a todo lo que ha pasado durante esa época. Capaz, yo no sé la historia. Capaz. Y estoy diciendo cualquier estupidez.
Pero bueno. Después tenemos otra cosa que es el recorrido. Ahí no sé, pero bueno, decía el recorrido de La Habana a Uruguay. Yo crecí toda mi vida en Artemisa, una ciudad cercana a La Habana, la capital. Entonces, el 6 de febrero de 2025, a las 3 de la mañana, salimos de mi casa al Aeropuerto Internacional José Martí. Entonces, los primeros 4 días del viaje. El primer día salimos a las 9:30 de la mañana de Cuba. Y triste es porque cuando íbamos en el auto a las 3 de la mañana, es como ves todo, como por última vez, como que, pero todo lo oscuro. Entonces te quedas con pequeños detalles que logras ver por el tema de la luz. Entonces es doloroso porque te despides de algo que puedes volver a ver, o cuando vuelvas ya ni siquiera puedes existir. ¿Quién sabe? Uno no sabe cuándo va a poder volver. De hecho, yo no sé si puedo volver en algún momento. Porque si vuelvo en lo que hasta más o menos los 20, no me dejan salir. Me dicen, hasta aquí, puedes entrar. Y como me fui poco antes de entrar al servicio, me pueden dar 10 años de prisión, 20 años de prisión, lo que les pinte, si no cambio en algún momento. Volamos de salimos 9:30 hasta las 5:50 de la tarde más o menos, hicimos varias escalas, hasta Surinam. En Surinam nos recibieron algunos autos negros con vidrios polarizados y a uno le da miedo porque bajaste con maletas, una persona te llama y te dice, tú eres tal persona, ven conmigo. País que tú no conoces a la persona y vidrios polarizados como si fuese, vaya, te están transportando a un preso, básicamente. Entonces te da miedo. Se meten por una selva enorme hasta que llegamos a un pueblo, pero todo el trayecto de la selva, lloviendo, que si muchos autos pasando, y la persona que iba al volante, yo le digo, tú sabes quién es, se puede virar de pronto y ya, no tienes nada que hacer, no te puedes tirar de ahí ya. Entonces bueno, llegamos a un motel, yo me río, pero verdaderamente fue complicado, o sea, el nivel de estrés que uno manejaba en esos días era un poco difícil, la verdad. ¿Eran cuántos eran los que venían? ¿El grupo? En el grupo de nosotros, 80 personas. 80 personas. Y es un sitio pequeño, verdaderamente, para la cantidad de personas que se mueven. Llegamos aquí a Uruguay, porque los demás se quedaban en otros países, alrededor de 8 por ahí. Pero la mayoría se quedó que es en Surinam, que es en Brasil, cosas así. Pero les digo, éramos un avión completo, o sea, un avión pequeño obviamente, completo nosotros somos. Todo lo era cubano solamente. No sé. Yo puedo hacer una pregunta, es muy básica. Te pido Bueno, no pasa muy nada, básica. para eso estamos. ¿Cómo pudiste volar? ¿Cuál fue el control Sí, de me tu preguntar pasaporte? yo. Yo no sé por qué, pero siempre lo preguntan. Sí. A ver, el tema es, no es que tú no puedas salir y conocer al mundo. Sí, El tema, por ejemplo, mío, es que tienes un cierto tiempo, como un margen, para irte. Ponle 3 meses antes de que te recluten como tal. Tienes todo ese tiempo antes del reclutamiento, tienes para irte. Nosotros que hacemos es aprovechar eso. bien. Y ahí el punto sería, ¿y el dinero? Porque un pasaje cuesta. Claro. Cada pasaje sale en 700 y algo. Cuba a Surinam. El dinero, gracias a Dios, y a no sé cuántas personas, entre mi tía, que vive en Estados Unidos en este momento, y mi padre, que ya vivía acá hace un año, lo que hicieron fue reunirla entre los dos y para traernos, porque verdaderamente la situación ya era imposible. Llegamos a un motel. Yo no conozco la ciudad, no conozco a nadie, no hablo el idioma, porque hasta el día de hoy no sé qué idioma hablan, creo que es neerlandés. Sí. Sí. No tengo ni idea de cómo se habla, la verdad, pero bueno. Las personas de allí, como que había que hacerle yo según señas para que te entendiesen algo. Y estuvimos 4 días en el motel, hasta eso fue un jueves, hasta que el lunes a la 1 de la mañana tienen que salir. Nos vamos, nos esperaban abajo con otros autos, claramente de primeros polarizados nuevamente. Nos dijeron, es la hora, porque si no salimos ahora, la policía te ve y hasta aquí. Para atrás de nuevo. Entonces, no solamente lo peligroso que es montarte con un desconocido, sino que la policía no te atrape, básicamente. Porque Dale más suave porque no te dije qué fue lo último que dijiste. Perdón, es que Vas muy rápido. el tema es que cuando están los vidrios paralizados lo ponen para la policía, porque si la policía te ve, es tráfico de personas, seamos sinceros. ¿Te acuerdas?
para atrás, completamente todo. Pero perdón, ¿qué vínculos hacen? Eso es lo que me interesaba saber. ¿Cómo se vinculan con esa gente que te saca del país? Porque eso es algo que no... Sí, no, a ver, Porque verdaderamente... tú dijiste con coches, todos polarizados, pero no sé cómo se vinculan. Pero como tal, nos ponemos de acuerdo con una persona que vive en Brasil. Ajá. Y esa persona mediante WhatsApp, Facebook, Messenger... Y dinero, ¿verdad? Mucho dinero. Por eso, porque yo había oído que Se le paga una cantidad de dinero y esa persona gestiona todo. todo. Sí, sí. Menos el pasaje, todo. Ajá. Se le paga, depende de la ruta, puedes pagarle 1.500, 1.800 dólares. O, si quieres venir en avión todo el trayecto, 2.000, 2.000 y algo por persona. Nosotros éramos 3. Reunir Pero no hay 2.000. seguro aparte tampoco. No. Sí, eso es lo Es que había algo oído. que A la suerte, sí, sí. Sí, nosotros corrimos con mucha suerte, de hecho. Por suerte. Incertidumbre desgraciada de que tuve. Es como, le digo, porque estábamos en el motel y durante los 4 días eso, era como, no veías el cambio. El cambio lo vienes ya en el momento que tú tomas el primer, o sea, el segundo en este caso, trayecto. En el segundo trayecto, que fue cuando salimos del motel, llegamos a las 5 de la mañana, 5 y pico, a un río. Un río de un ancho considerable, que es la frontera que tiene Brasil, Dios mío, Surinam con Guyana Francesa en este caso. Nos mandan a montarnos en un bote, voy a ver si puedo explicar la longitud desde la cámara, hasta aquí. De ancho, no más de 4 baldosas. Hablando de 4 baldosas para 20, 30, 40 personas, estoy hablando, en ese espacio. Con la maleta. Con la maleta. Nosotros veníamos con maletas así, para hacer los 20 kilos, porque es que era todo lo que puedes. Sí, claro. Entonces era, si te movías, se iba, completo. Y tenías el borde del barquito aquí y el agua aquí. Era un lapso mental, te vas. Y nos dijeron, no se muevan, no enciendan luces, no hagan ruido, no hagan nada, porque están pasando ladrones por el río. Y no es que anden simplemente en el barquito, andan con pistolas. Si lo ven, matan. Es como todo ese tema del peligro constante de un tiro, básicamente. Después de eso llegamos al consulado de Guyana Francesa, donde nos firmamos un papel a las 5 de la tarde. Llegamos a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde firmaron el papel. Vos cruzaste el río ahí y después del otro lado del río que había. Había 2 personas que nos llevaron hasta el consulado, que es como medio kilómetro. Entonces caminas todo ese medio kilómetro, cuando llegas ahí, te ponen ahí en un lugar, ¿sabes dónde? O sea, sin parece nada, simplemente un techito para que te revueltes el suelo. Te traen comida a las 12 del día más o menos. Y yo nada, llegaste al consulado, te firmaron el papel y a las 5:30 de la tarde salimos nuevamente por carretera. Empezó a llover, se hizo de noche oscurísimo, en medio de la selva, eso fue horripilante la verdad. Y el conductor se iba quedando dormido constantemente, porque en la 10 de la noche el tipo estaba así, de que por poco me caigo de dormir. Estaba dando cabezazos constantemente, entonces había que darle algo, no sé, una cerveza, café, lo que fuese, tratando de que se mantuviera despierto. Muchas veces tenés que hacerle así, porque se quedaba dormido. Y uno dice, bueno, carretera recta, no se mataron porque bueno, carretera recta. Las curvas eran así. Y así. Unas cosas extrañísimas en mi vida. Y entonces era una selva muy tupida y lo que veías era la calle que alumbraba el auto. Si el chofer no veía, ¿sabe de dónde? De hecho, hubo un momento en que unas ramas se había caído y le pasamos por encima. ¿Y cuántos iban en el auto? 8, en este caso, 8 O personas. sea que hay un tráfico ahí también para sacar gente, ¿verdad? No, a ver, en todo Es eso. muy Todo grande el el tráfico. recorrido. Hasta Sí. una de las terminales de ómnibus de Brasil, todo es tráfico de personas. Sí, sí, sí. ¿Eso es para pasar de Guyana Francesa a Brasil o no? Ya en este caso, ya estamos pasando. Cuando llegamos a la frontera con Brasil, otro río más, casualmente. Y esta barcaza era mucho más pequeñita, era como de ahí a aquí. Era para 8 personas también, y esta estaba un poco más lista, la verdad. Era así, respirabas y fuiste, básicamente. Entonces nos cruzan a las 3 de la mañana con un frío enorme. Frío.
Sí, yo no, para hacer esa época en Brasil, yo no sé por qué había tanto frío, verdaderamente. Llegamos a un hotel, dormimos, nos bañamos, porque todas esas estábamos hace un buen tiempo sin bañarnos, sin comer básicamente. Y hasta las 8 de la mañana, más o menos, las 8 de la mañana nos llaman y nos dicen, fue la simplemente nos dicen, vamos, que seguimos. Y nos sacaron desde ahí 580 kilómetros aprox hasta un puerto. 580 kilómetros que fueron 100 kilómetros por tierra, básicamente, a 180, 200 kilómetros por hora, hasta que estaba lloviendo, el carro como se movió un poco para los lados, un poco aterrador la verdad de vivir. Déjame seguir pasando las imágenes porque ves, es esto lo que estaba diciendo. Y ya era esto. Y llegamos hasta el puerto de Ocargo, si no recuerdo mal, que es en Santa Ana. En Santa Ana nos encontramos un ferry de las 9 de la noche, de hecho, llegamos de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en camino. 9 de la noche, llegamos, nos acostamos a dormir en una, no sé cómo le dice, todavía no sé cómo le dice. Hamaca. Una hamaca, perfecto. En las hamacas estuvimos hasta las 9 de la mañana del otro día, y a las 9 de la mañana del otro día empezó el ferry a andar. Fueron 24 horas hasta Puerto de Belén. En ese transcurso nos dimos cuenta que una vez se emigra, teniendo algunas condiciones y cuando te das cuenta pasamos por algunos poblados cerca del río que hablan de niños, 5 años, 6 años en una barcaza, aquí, para allá, 11 de la noche, 12 de la noche, se pegaban al barco, trataban de despertar a la gente porque no tenían que comer. Imagínate tú, en el medio de la nada, no tenían que comer, no tenían que vestir, y ellos iban a buscar algo. Y en ese momento uno dice, ay, echa para allá, pero son niños. Si fuese un adulto se sobreentendería, pero un niño, que es la cosa más inocente que hay, que bueno, tiene 5 o 6 años. Entonces ellos se bajan y llega un punto que todo era oscuro porque no había luces para allá y tú ves como el barquito se pierde en la nada. Tú me diciendo que ya había avanzado 100 kilómetros el barco y se pierde en la nada. Como en la penumbra se perdió ahí. Algo más antes. Ojalá y esté bien, la verdad, porque todo el mundo se quedó con el corazón aquí, verdaderamente. Cuando llegamos a Belén, cuando llegamos a Belén, nos bajamos del puerto, tuvimos que mandarnos a correr, porque si te quedabas quieto, venía gente, te quitaba las cosas, fuiste. Te mandas a correr. Bueno, mi hermano tiene 9 años, tuvo que mandarse a correr con la maleta en la mano. Yo era el último, pero llegué. De Pilar, pero y ahí nos llevan hasta una terminal, y ahí como que se acaba, lo que tú pagas se acaba ahí. Justo cuando llegas a ese terminal se acaba. Ya ahí, a tu suerte. Se te fue el bus, problema tuyo. Tienes que sacar el pasaje, problema tuyo. Hasta ahí van los $1.500 que tú pagas. Hasta ese punto. Que no era ni la mitad de Brasil, para buscar un mapa de Brasil. Si es nuestro tamaño, era esto. Nos encontrábamos a recorrer todo. Entonces, ya ahí empezamos, que es los días siguientes. Aquí en realidad no es el día 11 que se me olvidó por transmitirlo, es el día 14, del día 9 al día 14. Aproximadamente 5 o 6 días estuvimos en bus. 39 horas, 24 horas, 20 horas, todo así. Bus constante. Todo ese tiempo sin bañarnos, mi hermano vomitando, deshidratado básicamente. De milagro, vaya. Y hasta que llegamos a Porto Alegre. En Porto Alegre un taxi nos lleva hasta Rivera, hacemos el papel y llegamos como a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche en Rivera nos dicen que no, que tienen que esperar porque había una cantidad de personas, no solamente cubanos, que hablando de cualquier, tanto había argentinos, de aquí mismo, había de Brasil, de todos lados. Sí, la verdad. Una cantidad inmensa de personas. Y nos esperaba que todo el mundo terminara para pasar. Salimos como a las 2 de la mañana y nos quedamos en la casa de unos amigos, gracias a Dios. Y nada, ahí fue hasta el otro día, no, 2 días después, a las 5 de la mañana salimos de Rivera a Montevideo, que es la siguiente diapositiva, que no sé por qué la dividí tanto, la verdad. Y ya después, esto fue que será el día 15 más o menos del viaje, Montevideo, cuando llegamos a Montevideo, para más mala suerte, antes de salir de Cuba, habíamos dicho, mi bisabuelo estaba fatal. Tenía muchos problemas en los riñones, cáncer de próstata, estaba acabado básicamente, tenía 88 años.
Y cuando nos bajamos en Montevideo, que nos llaman, nos habían dicho que se había muerto. Entonces en ese momento fue como complicado. Yo mismo no me sentí mal en ese momento, verdaderamente, porque tenías a mi hermano llorando, mi madre llorando, yo era que estaba en el medio. Como que si quiero ver también, como que ya. Entonces fue como, ponte, relájate. Y yo la verdad no he aceptado la muerte todavía. Yo digo que yo no voy a llorar hasta que yo no vaya a la tumba, básicamente. Prácticamente, de hecho, no lo pude despedir porque estaba en el hospital, así que imagínate, no. Pero bueno, nada, ese día llegamos a un Uber a las 9 de la noche y ya fue 10 de la noche, ¿cierto? Y ya fue como... ¿En qué mes era eso ya? ¿Enero? No, estamos hablando de febrero igual. Todo esto ocurre desde el 6 de febrero hasta el 19 de febrero. Todo esto el tiempo. Y la verdad, ya comenzó todo. Básicamente, ahí es cuando, más allá de todos los trabajos que pasaste en el viaje, es cuando te das cuenta de lo que vas a empezar a vivir. Al día siguiente, cuando te despiertas, que ya no te despiertas en tu cama, no te despiertas en el autobús, te despiertas en un lugar totalmente diferente, que no sabes ni dónde estás. Porque yo en mi vida había conocido un Uber, la verdad. Entonces, de hecho, mi padre era bastante nuevo también porque vivía en Rodó. Hacía 15 días que se mudó. Yo tampoco ¿En sé. qué día, perdón? En Rodó. ¿En Rodó? Déjame yo pasar un segundito más hacia adelante porque... Y la verdad, esto lo voy a dar en un segundo. Yo le he vuelto capaz como algo extraordinario y se supone que es la cosa más extraordinaria del mundo, más heroica, más... Y no, tristemente no lo es. De hecho, yo fui uno de los afortunados que llegó. En mi viaje no, gracias a Dios, pero en muchos otros viajes tengo un conocido, de hecho, que cruzaron por una selva, no en auto, sino caminando en la selva, y tú ibas pasando por ahí y tenías ahí a alguien, un cadáver, básicamente. Podías detenerte, una persona herida, podías detenerte a decir, no, mira, ayúdame, no. Si te detienes, o está la policía detrás de ti, o te quedas también. Porque lo que te detiene es ayudarlo. El grupo ya avanzó medio kilómetro, no puedes ayudarlo. Por mucho que te duela ver a alguien morir, así sea un familiar tuyo, no puedes ayudarlo, tienes que seguir. De que personas que intentan cruzar el río, en este caso el río Bravo, que es en México, y se ahogan. Se ahogan simplemente porque tienen que llevar niños, llevarse a ellos también. Madres que, con tal de que su hijo tenga un futuro, se lo dan a cualquier extraño y es ahora en el río. Y ha pasado, no estoy diciendo que sea. Esta es la parte más linda de la historia, si se quiere. Mi historia es la parte más suave, si se quiere. Hay personas que han vivido atrocidades. Yo porque lo mío fue de auto en auto, de bus en bus. Hay personas que han tenido que caminarlo desde Nicaragua hasta México, Brasil. Hasta México, Brasil, iba a decir yo. Brasil, Estados Unidos. Entonces, todo es por buscar un sueño, si se quiere. Pasando un poco para medio respirar. Es el duelo, que es el quinto apartado de esta charla, si quiere. El duelo que uno experimenta a veces no es el típico duelo que uno dice, no, mira, se murió alguien. Yo lo considero hasta un poco peor, porque tienes la conciencia de que esa persona como dejó de existir, que capaz, según tu religión, según lo que creas, te puede estar cuidando. Tienes esa conciencia. Te quedas con una imagen de esa persona. En tu cabeza, por el dolor que te da perderla, te quedas con eso. Pero el ver a una persona que emigra es difícil porque durante los primeros meses es, en mi caso, ver la cara de mis amigos como una imagen pixelada por WhatsApp, de ni siquiera distinguir el rostro, básicamente. De que ya las conversaciones que se hacían, de que eran horas hablando, ya no se pueden hacer. Porque ya no somos presenciales, depende del internet que tengan. Entonces, te sientes triste, pero no esa tristeza así, Dios mío, estoy llorando. Sino una tristeza como más profunda, si se quiere, como que más adentro, como que es el vacío, como que le quitaron algo, pero no sabes qué es, verdaderamente. Es un poco complicado de explicar. Por ejemplo, mi misma abuela, mi abuela por parte de madre, es prácticamente la que estuvo conmigo desde que tengo un año, y es difícil dejarla. A día de hoy, no es que yo no recuerde la cara de mi abuela, pero es que no la tengo tan presente. Recuerdo los nombres, a veces hasta los colores recuerdo mejor que las caras, sinceramente. Recuerdo conversaciones, pero no recuerdo con ese detalle que tenía. Como que yo siento que es una ruptura que se hace entre lo que eras y lo nuevo que vas a hacer, verdaderamente. Como que naces de nuevo si se quiere, aunque todavía heredando algunas cosas
del pasado. Lo siguiente es el liceo. El liceo lo hablo por la perspectiva solamente mía, en caso de no, pero empezar el liceo fue un choque de realidad, un par de aguas frías, como se dice. Porque yo vengo de un instituto, que es el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, donde se forman los estudiantes para hacer excelencias en todas las áreas de la ciencia, básicamente. Que ahí mi preparación, o sea, agradezco enormemente ese instituto. Pero no es como aquí, que por ejemplo, tienes un horario de 1 a 6:30. Allá tienes un horario de 1, pero el día 1 de la semana hasta el día 11 de la otra semana. Son el día 11 de la otra semana, son 11 días dentro de la escuela. Claro. Entonces estás desde que te levantas a 6:30 de la mañana, levantas en la escuela, hasta las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana estudiando. Fácilmente. A eso súmale que no hay agua caliente, las camas son duras como estas, sinceramente, y el colchón es así. Y entonces, esto no es una cosa que todo el mundo vive verdaderamente en Cuba, sino que son pequeños lugares donde se hace, que tú lo eliges buscando un mejor futuro, si se quiere. Buscando mejor preparación, se interesa la ciencia, por ejemplo. Pero se pasan 1000 cosas. Y como convives con personas de tu edad, creas ese vínculo. No un vínculo que surge de, vamos a hacernos amigos, tenemos un tema en común, sino que tienen en común una necesidad, tienen en común la falta de agua, tienen en común el dolor de cabeza, tienen en común que no tienen alimentos. Como que hay una frase, ya no recuerdo la frase, como que surge la amistad más de toda la negatividad, surge como hacer un árbol, que pretende siendo la amistad. Entonces, uno se queda, porque estuve 4 años allí, con ese concepto de amistad, un concepto de amistad basado en compartir carencias. Y cuando llegas aquí, que si se quiere, no vas a tener las mismas carencias que hay, ya las carencias pasan de ser solamente físicas a ser carencias emocionales. No tienes la misma carga en la amistad. Una amistad que tú estás 5 horas en el liceo, que no le quita peso, pero sí no es exactamente lo mismo. No es lo mismo hacer una vida de 3, 4 años con una persona que te conoce en todos tus estados de ánimo, que con alguien que solamente te conoce como te comportas en el liceo. Entonces, no es el mismo tipo, pero por suerte, si se quiere, el destino, vamos a decir así, puso a varias personas aquí, por lo menos en el liceo, que verdaderamente me ayudaron bastante. En este caso, la misma Serena, Rocío, la misma Agustín en su momento, Valentina, Natalia, muchas personas que me dijeron, mira, estás solo, uno entre nosotros. Y les juro que fue la cosa más buena, si quiere, que me pueda haber pasado, porque yo no socializo muy bien, no se me da bien socializar. Y que alguien, después de tantas cosas que estás viviendo al mismo tiempo, venga y te tome por lo menos 6 horas y te diga, ven conmigo, es como un rayo de esperanza, como algo que te dice, mira, capaz no está tan mal. Y es lo que a uno lo mantiene cuerdo, yo hablando como los locos básicamente, a uno lo mantiene cuerdo seguir y conocer gente, que la gente te vea básicamente, como que la gente sienta que no ocupas espacio, sino que eres ya parte de ese grupo, que no eres alguien, que eres un amigo. Y eso te cambia un poco cómo percibes el país. Si no hubiese conocido a nadie, posiblemente hubiese detestado el país. Pero a día de hoy no, a día de hoy me encanta, de hecho, por la tranquilidad, por todo, por la gente básicamente. Entonces es cierto que la soledad, si se quiere, a veces está más condicionada por la actitud de la gente hacia ti, y no tanto por ti mismo. O sea, no es que digo que el problema sea puramente de la sociedad, es una cosa de ambas partes. Pero a veces que alguien que está afuera, que tú consideras un extraño, te diga, ven, te da otra perspectiva de la vida, si se quiere. Pero se fue. Y el otro apartado es, ¿quién soy cuando no soy de ningún lado? Esto es una cosa que se me ocurrió viendo un video, de hecho, donde se planteaba que a veces el inmigrante, o el inmigrante si se quiere, se siente perdido. Pero no perdido porque, ay, no tengo nada que comer, no tengo trabajo, sino más perdido porque no sabes quién eres. Tienes como la identidad fracturada, si se quiere. Llega un punto en tu tiempo en el país que no sabes verdaderamente diferenciar si soy de aquí, si soy de allá. Y no tanto por el tema del nacimiento o por las costumbres,
sino porque la identidad que se forja. Mi identidad ahora mismo, yo como persona ahora mismo, si voy a Cuba, soy un extraño. Por mucho que tenga amigos, soy un extraño. Vivo otra realidad, hablo posiblemente hasta de otra forma, cambia físicamente, cambia la cara, cambia el peso. Pero si estoy aquí, a veces te sientes un extraño, porque sabes que no naciste aquí. Por mucho que te intentes integrar, nunca vas a tener el acento, nunca vas a tener, qué sé yo, la cultura. Entonces te sientes extraño en ambas partes, como que estás en el medio de ambas realidades. Y es difícil porque a veces llegas a sentir como que es un error. Como es un error no aceptar que esas cosas pueden existir. Tú puedes simplemente amar ambas cosas y eso no te quita nada de... O sea, me refiero, por ejemplo, si yo llego a querer mucho donde estoy, no quiere decir que yo no quiera mi país de origen. Ambas cosas pueden coexistir al mismo tiempo. Y es una dualidad que los migrantes tenemos que afrontar a diario. Porque te levantas y dices, extrañas Cuba. Pero sales a la calle y te sientes cómodo. Vas y hablas con alguien y te sientes cómodo. Te sientes querido, te sientes que quieres estar aquí. Es como yo le digo, ambas cosas coexisten, están juntas. Van de la mano, básicamente. Un segundo, por favor, para tomar un poquitito de agua. Sí, Que tengo la garganta seca. Dale, tranquilo. Bueno, perdón. Bueno, ¿por qué tenemos la idea de que la identidad tiene que ser una sola? Verdaderamente es lo que yo le hablaba a la profesora de literatura, a Leticia, de que a veces la identidad la concebimos como algo, pero en filosofía también lo dimos, de que con el tema del yo, de que es algo fluctuante, es algo que varía según tus experiencias. Había un autor, no recuerdo su nombre, que hablaba de que somos un mosaico, básicamente somos un pequeño mosaico de cada cosa que nos pasa en la vida, cada cosa que tenemos, cada cosa que nos dijeron en la calle, construye a poquito una identidad que es cambiante. Cada día te levantas y te sientes de una forma, piensas de una forma. Porque es lo que somos seres humanos, somos complejos básicamente. Si se quiere ir a lo mucho, la verdad. Y para introducir este tema de los mitos, quiero hablar primero, o quiero ponerles a una autora que el profesor me recomendó y que verdaderamente considero bastante acertada sobre este tema, que es Adela Cortina. Ella habla sobre el término aporafobia y cómo verdaderamente no se rechaza al extranjero, se rechaza al extranjero que es pobre. Porque si nos ponemos a hablar sinceramente, un rico viene, hace una empresa, ¿para qué no criticamos al rico que hace la empresa en un país extranjero? Criticamos al pobre que buscando una mejor vida viene y quiere contribuir al país. Que pensamos que no contribuye. Pero después vamos a ver que hay datos que respaldan que es totalmente falso, la idea de que no contribuye al país. Pero bueno, vamos a escuchar a Adela. Déjame. Ay, Dios mío, no me digas que se puede. ¿No te acuerdas que hoy lo desenchufamos y lo enchufamos? Ya. Soy Adela Cortina, catedrática emérita Ay, perdón. de Ética y Filosofía Política. He escrito varios libros, ¿Para qué sirve realmente la ética? Y Aporofobia, el rechazo al pobre. Me gustaría que explicaras un poco qué es la aporofobia y cuál es su contenido, ¿no? Yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no. Porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos, pues se pone una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, y sin embargo no para los jeques árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, pero ¿realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa? Como a mí me parece que lo que molestan son los pobres, y además eso es transversal, porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres, y molestan todos ellos molestan cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta y sin embargo tiene mucha influencia. Afortunadamente en 2017 pues se creó la palabra y pertenece al diccionario de la Real Academia. Ahora mi empeño
es el de intentar que se universalice y esté en los diccionarios de todas las lenguas del mundo, porque la única manera de darse cuenta de que algo existe, la única manera no, pero una de las maneras de darse cuenta de que algo existe es ponerle un nombre. ¿Y qué tiene el pobre para que se tenga rechazo? Claro, la pobreza se invisibiliza. Era por lo que era importante que también por lo menos hubiera una palabra para este tipo de fobia, que es igual que las otras. Nos gusta estar con los que son como nosotros, etcétera, que esa sería la raíz de la xenofobia, con los que hablan como nosotros, porque a lo largo de la formación del cerebro en el periodo de la evolución nos fuimos haciendo con los de nuestro propio grupo, frente a los de los grupos extranjeros, etcétera. Pero luego hay un paso más que a mí me parece muy importante, y es que los seres humanos somos lo que se llama animales reciprocadores. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y por eso la raíz de nuestra sociedad es el contractualismo. Vivimos de yo estoy dispuesta a cumplir mis deberes con tal de que el Estado proteja mis derechos, yo estoy dispuesta a dar mis clases con tal de que después me paguen la nómina, yo estoy dispuesto a... Es ese dar y recibir, y vivimos en la sociedad del intercambio, del contrato, del pacto. Pero ¿qué pasa con algunos que parece que no tienen nada interesante que dar? Que ofrecer, claro. Que no pueden dar nada en intercambio, y estamos acostumbrados a hoy por ti, mañana por mí, etcétera, y ahí los que parece que no pueden dar nada a cambio son los pobres. Por eso la palabra aporofobia viene de aporos, que es pobre en griego, y fobio, que es temor, recelo, y es el rechazo al pobre que, a mi juicio, tiene una base cerebral y por lo tanto es universal, porque frente al que no puede darnos nada interesante a cambio, o eso creemos, lo que hacemos es ponernos en guardia, rechazarlo y dejarlo de lado. ¿Y educativamente cómo podemos trabajar para Pues educativamente, primero hay una excelente noticia, y es que el cerebro es plástico. El cerebro es plástico y esa es la base de la educación. Podemos cambiarlo, podemos forjarnos nuestro propio cerebro, nuestro propio carácter, nuestras propias tendencias y predisposiciones. Y en ese sentido es en el que creo que en la educación hay una tarea impresionante. Porque lo que es claro, entre muchas otras cosas, es que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y en contra de la democracia. La democracia tiene que ser inclusiva necesariamente, y la aporofobia es excluyente. No puede haber una sociedad aporófoba y a la vez democrática, y sin embargo, todas las sociedades que conozco son aporófobas. A las chicas jóvenes eso les parece verdaderamente llamativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por eso me parece que la educación tiene mucha tarea. Entonces, bueno, yo creo que la aporofobia en ese sentido es un tema con el que hay que acabar, y no solo es educativo, sino es institucional. Hay que acabar con las desigualdades en el siglo XXI. Eso está claro. Citando a la misma Adela, ay mi madre. Bueno, tomando el tema de la aporofobia pensada en la propia Adela, yo mismo estaba cuestionándome un poco de que si vemos una película, cualquiera sea, pongo un ejemplo, no recuerdo ese nombre, lo tenía anotado, pero bueno, es una película donde unas mujeres negras, capaz la han visto, se trabajan en la NASA, y es la historia de cómo ellas hacen los cálculos para que el primer cohete estadounidense vaya a la Luna. Entonces mi tema con esto, sacándolo un poco del inmigrante como tal, es que se ha utilizado mucho la idea de que el pobre tiene que ser sobresaliente, inteligente, ejemplo de humildad, honestidad, tiene que ser la persona más impoluta que se quiere para merecer dignidad. Y a mí me parece que llevando el tema de los migrantes es una absurdez, pero que al final, seas pobre, seas rico, todos somos seres humanos. Yo creo que todos, hasta posiblemente las personas más desagradables que tenemos en la historia, merecemos aunque sea un poco de dignidad. Y me parece a mí que no debería juzgarse ni por el origen, ni por la clase económica, ni mucho menos por si eres un superdotado, que para mí, realmente, sentido no tiene. Además, una prueba también de lo que plantea Adela es el ejemplo de un empresario alemán que le pinta venir y comprar una casa en Montevideo. Se le cuestiona.
no se le cuestiona, no sale en los diarios, no se dice, ay, nos están invadiendo los alemanes, no sale en los diarios. Un deportista viene y compra otra cosa, estoy viendo una deportista de cualquier lugar, viene y compra algo aquí. Nunca se le va a decir, no, pero el deportista vino a comprar aquí. ¿Por qué no comprar en su país? ¿Por qué no se va a su país? Y eso es otra forma de invisibilizar la pobreza. Creemos la pobreza así. Y al final, por mucho que viven en condiciones bastante indignas, porque son personas, son seres humanos, pueden distinguir todos los órganos que compartimos. No es como que sea una raza aparte, una especie aparte. Estamos hablando de personas que tuvieron una historia de vida complicada, que por malas decisiones, por cosas de la vida, o por la misma realidad en la que viven, no han podido salir de la pobreza. Y es normal. No debería ser normal en el siglo XXI, pero ¿qué vamos a hacer? Vivimos aquí y es casi imposible luchar contra una rueda que nos está aplastando constantemente, queramos o no, la verdad. Y partiendo de los mitos, el primer mito que se plantea es el de los inmigrantes le quitan el trabajo a los coterráneos. A los coterráneos no, a los uruguayos en este caso, por ejemplo. Y los datos demuestran todo lo contrario, de hecho. Se estima en el censo de... Según los datos preliminares del censo de 2023 del Instituto Nacional de Estadística, entre 2012 y 2023 llegaron a Uruguay aproximadamente 61.800 personas extranjeras. De hecho, la mayor cantidad de personas son argentinas en este caso, y la segunda cantidad de personas son cubanas y terceras venezolanas en este orden, si no recuerdo mal. Entonces, esto evitó un decrecimiento poblacional. Al ser un país que envejece, como prácticamente el resto del mundo, que vengan personas favorece a la economía básica, casi contrariamente. En un informe del Banco de Previsión Social, BPS, junto con el Ministerio de Trabajo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, hasta enero de este año se estima que 104.000 personas son extranjeras y aportan directamente a salud, educación, todos los aportes que haya, y se estima que es el 7% de todo lo que se aporta en el país. Bastante, me parece a mí, que para hablar de no aportan, me parece que aportan y bastante, a mi entender, desde el desconocimiento, si quieren. Y dicho de otra forma, también es como la idea de no aportan, es más por puro desconocimiento, es más por simplemente prejuicios, porque los datos están aquí, yo los datos los invento, es entrar a Google y buscarlos, y están. Puedes consultarlos completamente, informes de 20 páginas que te dan por nacionalidad incluso. Entonces, en el año 2021 fue un año bastante complicado para Uruguay en este caso, porque la tasa de nacidos vivos fue muy inferior a la tasa de fallecidos. Entonces, que hubiera un repique en la cantidad de personas extranjeras que vinieron, fue como, vamos a decir, un flotador, un salvavidas para la economía, porque evitó que se hundiese básicamente. Pero al haber tantas personas muertas es como, necesitas personas que nazcan, y no había compensación si se quiere. Estamos jugando con personas como si fuesen números, pero para hacer un poco esto, la verdad. Sí, es como funciona de alguna manera la economía así nacional. Sí, como que obviamos que hay personas detrás de cada número. Cada cifra es una persona, entonces obviamos que vaya. El mito número 2 es, reciben subsidios especiales. Totalmente falso. Según el Banco de Previsión Social, en este caso PPS, a pedido de, no recuerdo mal, un periodista, ellos decidieron hablar sobre este tema y dijeron que no, que ellos no tienen ni una cuota fija para personas que sean inmigrantes, ni a un empresario de aquí se le paga más por contratar a un extranjero, se le paga exactamente lo mismo y tiene que pagar exactamente los mismos impuestos. De hecho, es hasta más complicado para un inmigrante conseguir una ayuda, básicamente, porque tienes que demostrar que si trabajo aquí, que si meses de trabajo, que si legalice todos tus papeles, que si trove ciertos papeles para pedir que seas reconocido como ciudadano de aquí, o como persona, no como ciudadano, sino como persona que vive, reside. No vamos a decir que se aprovechen, porque siento que es una palabra un poco fuerte, pero sí como que utilizan el argumento de que eres migrante para poner condiciones de trabajo absurdas, básicamente. Por ejemplo, trabajar durante 8 o 9 horas por una miseria de salario, sin estar en caja, sin seguridad social, si tuviste un accidente laboral, tu problema. Si te diste un golpe en un dedo, inventa. Y al no estar en caja, no te pagan horas extras, no tienes un seguro social. Y es lo que le digo, la idea de que el inmigrante, por ser inmigrante, tiene más ayudas, yo no lo he vivido.
Capaz es que yo no sé nada, pero yo no lo he vivido. Me parece a mí que es totalmente falso. No tengo que ni siquiera ir a los datos. Porque mi experiencia personal, aunque un poco sería raro decirlo así, pero yo, la verdad, hasta el día de hoy, sí hay ayuda. Yo no digo que hay ayuda con el tema de la UTE, con el tema de la OCE, eso no se puede negar, que es real. Pero es que peor de las cosas que te piden de todo. Para pedir un trabajo, mi madre tiene 16 años de contabilidad, es contadora, 16 años de trabajo, en puestos importantes en Cuba. Y aquí está ahora limpiando suelos, en el piso básicamente, y cocinando hasta la hora que termine. Todo su trabajo sentada aquí, con una computadora, gestionando ciertas cosas. Entonces, le es difícil, la verdad. El punto número 3 dice que la inmigración trae inseguridad. Está bien falso, verdaderamente. No hay un solo dato, por lo menos que yo haya encontrado, que diga que tú, por ser inmigrante, tienes más tasas de posibilidades, qué sé yo, de matar a alguien. De hecho, a los inmigrantes son los que muchas veces los matan. Casos recientes, en Montevideo, un repartidor de origen cubano, que no se sabe si fue a robarle, no se sabe por lo que fue, a matar. Repartidor. En este caso, a mí, poner a los inmigrantes como lo digo, todo lo que está mal, a veces no voy a decir las palabras, porque les digo, generalmente confundimos con migrante y peligro, más por un perjuicio personal que por, mira, tal cosa. Muchas veces se utiliza que eres venezolano, por ejemplo, para decir, no, eres venezolano, narcotraficante, cuando no hay relación ninguna. Como en todos los países hay personas malas, y cuando alguien comete un crimen, si es extranjero se señala porque es extranjero. Pero si vive en el país, se dice, un hombre asesinó a tal persona. No se dice, un hombre de tal lugar, de tal edad, con tal cosa, con tal características, mató a tal persona. Cuando es un migrante, sí, se dice, un hombre cubano de 36 años, de nombre tal, con familia tal, mató a tal persona. ¿Y por qué? ¿Por qué hay la diferenciación? Que sí, tenemos origen diferente, pero estamos nuevamente a los pasajes de la literatura. Al final, somos ciudadanos del mundo. ¿Cuál es la diferencia, más allá de la cultura, de dos seres humanos que coexisten en el mismo espacio? Ninguna. Morfológicamente y biológicamente no vamos a encontrar ninguna, básicamente. Y ya casi para terminar, porque me estoy yendo un poco por las ramas, es ¿qué se aprende? ¿Qué se aprende con el tema de migración? Te vas a adaptar sin perder la identidad y adorar lo que se tiene. Vienes a un país de carencia, es un país donde no tienes nada. Y cada poquito de dinero que tienes, cada logro que consigues es como un respiro. Como que te sientes realizado, como que te sientes libre por un segundo y te olvidas un poco de los problemas que tienes. Aprendes a construir desde cero lo que genera la seguridad de saber que se puede. Esto mismo, te compraste un televisor con todo el sacrificio que conlleva. Y es como una pequeña victoria. No estás cambiando tu vida, pero es una pequeña victoria, como un pasito más, diciendo, mira, si me sacrifico y lo hago, sinceramente. Después me ver al país de origen con mayor claridad y entender mejor el nuevo hogar. Al tener las perspectivas de ambos lugares es como que te permite contrastar, comparar, ver qué tenías acá, qué no tenías allá. Y eso como que ayuda a lo mismo que hablaba del sentimiento de soledad, del sentimiento de sentirse mal con lo que estás viviendo. Además de experimentar la libertad negativa y la posibilidad de libertad positiva ausentes en el país de origen. Básicamente la libertad de decir, yo quiero estudiar en mi caso, por ejemplo, de tecnología, en la facultad de química. Poder decir, lo puedo hacer, y capaz si me sacrifico, termino la carrera completamente. Lo puedo hacer y creo que tengo las condiciones para hacerlo. ¿Qué? ¿No entendí que iba a estudiar? De tecnología en la facultad de química. Biotecnología. Y esto yo creo que es la parte que a mí más me llega, es el significado en la sociedad de integrar. Porque, a ver si alguien quiere decirme, por ejemplo, que es integrar, porque necesito que se parten de algo, por ejemplo, que un extranjero llegue, ¿qué consideran que sea integrar? O sea, para que yo me pueda considerar parte de la sociedad, ¿qué tengo que cumplir, por ejemplo? Un checklist de cosas que tengo que cumplir. A veces se habla de la religión, la cultura, el acento, las formas de la comida, los tipos de comida. Y a mí, en lo muy personal, me parece que no. Me parece que para tú integrarte, no obligatoriamente tienes que deshacerte de quién eres, porque sería construir sobre cimientos bastante débiles una identidad falsa, porque tú no eres así. La idea es
básicamente equilibrar ambos mundos, saber que tú puedes absorber esas cosas, pero no tienes por qué abandonar. Y la idea sería que la misma sociedad también se abra a la integración. No es como que haya un muro y solamente puedas pasar si dices la contraseña correcta. Como que el muro está abierto. Simplemente tienes que aceptar los normas del país, y es algo común. Está bien, si el país no quiere que tengas la voz más alta que la otra, a mí no me incomoda, de hecho, me gusta que sea así. Pero es una cosa de que no tiene que ser obligatoriamente que la persona tenga que ser una copia exacta de cualquier uruguayo. No tiene por qué serlo. Lo mismo pasaría si se van al extranjero. La idea de la integración, a mi entender, es que la persona se sienta con total libertad de ejercer sus derechos en un país sin la distinción esta de eres de tal país, eres tal cosa, si tienes más lástima o menos lástima. A mí, yo la verdad estoy muy de acuerdo con eso. Como que no se limite el acceso a los recursos a la persona. Como que la persona tenga, sin haberse adaptado, los mismos derechos, los mismos deberes. Al final, todos vamos al supermercado y no hay un producto que diga para inmigrantes y para locales. Cuando tú pagas en el supermercado, cuando pagas en cualquier lugar, no hay distinción. El dinero es dinero. Si vas a un lugar, no debería haber esa distinción. ¿Por qué distinguimos entre personas de origen diferente cuando en realidad simplemente podemos mezclarlos todos? Y que dicen, no, pero es que se pierde la cultura del país. Yo creo que evoluciona. Que las personas se integren hace que la cultura evolucione, porque al final, si vemos todo el rasgo de colonización, nosotros no somos una cultura perfecta, somos mezcla de culturas, que es alemana, que es italiana, que es española. No somos esa cultura que queremos ver como única, perfecta y diferente. No somos eso. Y para medio cerrar, yo quiero leer lo que había escrito al final, porque la verdad siento que no estoy leyendo. Dice, aquella noche que hice la maleta no sabía lo que estaba empezando, y ahora que lo sé, no estoy seguro de que saberlo de antemano hubiera cambiado algo. Tal vez eso es lo más extraño de todo esto, que uno hace las cosas sin tener la información completa, y después tiene que vivir con las consecuencias de decisiones que en realidad tomaron otros por uno. Mi madre dijo que nos íbamos, yo hice una maleta y el resto pasó, y como ya les conté, el resto no fue poco. No les traje esta historia como ejemplo de nada, no vine a demostrar que sobreviví cosas difíciles ni a convencerlos de que los inmigrantes merecen respeto. Considero de que si eso todavía necesita demostración, el problema es más hondo de lo que cualquier charla puede tocar. Vine a contar lo que pasó con la mayor honestidad que pude, porque creo que hay una diferencia importante entre hablar de migración como fenómeno y hablar de ella como experiencia. Los datos que cité son reales y son necesarios, pero los datos no tienen frío a las 3 de la mañana frente a un río. No sienten la incomodidad específica de entrar a un salón donde nadie sabe quién eres y tener que medir y decidir en décimas de segundo cómo presentarte, qué contarte de ti. No cargan con la culpa rara de haber salido de un lugar que todavía existe sin uno dentro, que sigue moviéndose, que cambia, y al que ya no perteneces, del todo, aunque lo hayas amado. Y no pueden describir lo que se siente cuando por primera vez dices en voz alta lo que piensas, sobre el sistema que te formó, sobre el país que debió crecer, sin tener que calcular antes si es seguro decirlo. Eso generalmente no lo vemos en las estadísticas, no lo mide un censo, no lo mide nadie. No es algo que tú puedas hacer un checklist de cosas que sí o no. Entonces me pregunto, ¿qué significa realmente construir un lugar donde alguien pueda ser? No solo existir, no solo trabajar y pagar impuestos y no hacer ruido. Ser. Con su historia, con su acento, con sus referencias, con sus contradicciones. Con la libertad negativa de no ser silenciado. Con la libertad positiva de poder construir algo que sea suyo. Con el derecho de ocupar espacio en este mundo sin que ese espacio se renegocie permanentemente según cuánto dinero tiene o dónde vive. Si hay algo que me llevé de todo este proceso, y con mucho gusto les dejo, es que la complejidad no es un enemigo, es prácticamente un hermano. Una persona puede venir de un lugar que tiene problemas serios y aún así amarlo, que puede estar agradecida con el país que lo recibió y al mismo tiempo señalar lo que todavía falta por hacer, que puede hablar con honestidad de lo que perdió sin que eso signifique que se arrepiente, que puede no tener resuelto todo y aún así pararse acá frente a ustedes y decir, esto fue lo que pasó, esta es victoria y la sigo construyendo. Muchísimas gracias. La verdad, muchísimas gracias a todos por haber venido y si no entendieron algo bueno. Gracias a vos, gracias. Y de verdad fue una experiencia bastante bonita, sobre todo la preparación, porque ya llevo un buen tiempo preparándolo
Y la verdad es un espacio bonito porque te permite compartir con otras personas que prácticamente ni conoces experiencias personales y cosas que a veces uno invisibiliza cuando se encuentra alguien por la calle y dice, mira, allá va un cubano. A veces hay que plantearse y decir, mira, allá va un cubano, pero no sabes dónde vino, vino de Cuba, pero no sabes nada de esa persona. Y no solamente aplica para el migrante, aplica para el señor que te encuentras en la calle. Un país de inmigrantes. Yo no tendría que estar acá, ni tendría que estar hablando este idioma, ni nada por el estilo, pues soy fruto de la inmigración también. Nos encargamos de hacer el genocidio de los verdaderos dueños de la tierra para que estos inmigrantes que yo estoy representando pudieran trabajar tranquilos sus tierras. Y también se generó una especie de xenofobia con estos inmigrantes, los que habían pedido por el genocidio y los que no pidieron también. Después se continuó de continuo con la inmigración en el Uruguay. El único momento que paró fue cuando el mundo se sacudió por la crisis del 29 y dijeron, ¡oh! Los pocos empleos que hay en el Uruguay que sean para uruguayos exclusivamente. Y ahí surgió una ley que es horrible, que se llamó Ley de Indeseable, fíjate cómo, el nombre que le dieron, que duró 4 años más o menos, donde no se le puede ingresar a nadie sin dinero. Sí, claro. Los que tenían capitales, no, sí, vengan porque es lo que estamos necesitando, capitales. Crisis del 29. Entonces, esto de la aporofobia lo comparto totalmente, por lo menos los libros de historia lo van. Y ahora se ha dado una apertura que yo personalmente lo noto mucho con respecto al Caribe en general, ¿no? Las razones son múltiples. Hay muchas razones, muchas variables, ¿no? Pero no deja de ser parte, me parece a mí, en un análisis muy precario de la historia del Uruguay, un sello de identificación que tiene, de identidad que tiene el Uruguay, la apertura al inmigrante. Y no sé si es por amor al prójimo, ni porque somos buenos cristianos, ni todos esos cuentos, ¿eh? Yo creo que es porque se necesita mercado interno. Es que sí, y no está mal decirlo. Hay que aceptar a veces de que uno lo dice, ay, que vengan todos, simplemente por el amor. Y no tiene nada de malo. Sí. Simplemente no tiene nada de malo aceptar que a veces uno piensa la inmigración como algo bueno porque al final es una cosa buena para el país. Y claro que bueno. Es que... Porque aporta mano de obra, calificada, Claro. Porque aporta otro tipo de cultura, porque aporta un buen mercado interno. ¿Qué quiere el país siempre para que salga adelante y brinde buenos servicios para garantizar derechos, como dijiste muy bien hoy? El derecho a la vida, a la salud. Tenés que tener un buen ingreso, entonces que vos tengas un buen mercado interno, está bien, no es mala palabra. Y que para eso tú abras las puertas a la inmigración, eso también está bien. Y es un poco la política que ha tenido el Uruguay, por lo menos en el siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Y esta zona, Colonia, todo con vos incluido, Máximo el departamento de Colonia. El monumento al arado, de los gringos que vinieron a cultivar la tierra, ¿no? Claro. Inmigración. Inmigración, claro. Pero aparte yo lo que destaco de ustedes, los cubanos y los venezolanos que he tenido oportunidad de hablar, es la cultura que tienen, Sí. que se destacan frente al uruguayo. Aparte, el buen humor. Sí. Nosotros los uruguayos somos más secos. Sí, ustedes tienen aparte, las familias vivían más unidas, como tú recordabas a tu abuela, todo. Acá no hay respeto mucho por el anciano, ni por los niños, viste que es así. Y la formación que tienen, se nota, la formación educacional, ¿no? Se nota así. Es que con el tema, por ejemplo, del humor, es que uno cuando vive tantas cosas, ya no es como que puedas decir, tírate a llorar, porque si tiras a llorar no cosas. Claro. Afrontas la vida como puedas, salgas con una sonrisa y sigues. Sí. Verdaderamente, mucho que estés pasando. Mis necesidades no vas a ver, por lo menos en mi experiencia en un cubano, te dan una esquina de gato. Generalmente lo vas a ver tratando de buscar algo. Por eso se dice que son tan trabajadores. Sí. No somos tan trabajadores por eso. No es que trabajemos porque, ay, Dios mío, sino porque sabemos que hay que sacrificarse muchas veces para conseguir cualquier bobería. Entonces, por ahí capaz va, la verdad. Pero bueno.
Michelle, ¿y por qué eligieron Ombues de la Valle para venir a vivir? Verdaderamente, nosotros no lo decidimos porque mi padre, como vivía en Rodó, buscaba un lugar un poco más grande, tranquilo, para vivir nosotros, la adaptación, porque si llegaste primero y te metes en Montevideo, yo creo que no estaría aquí, ¿verdad? Y llegar a un lugar tan tranquilo, y verdaderamente mi padre dijo, bueno, está el lugar cerca, con buses, y al final, no sé si fue que el lugar es tan bonito, que la gente es tan buena, que es como, verdaderamente se agradece la decisión. Digo yo creo que en alguna otra situación no hubiese sido igual, la verdad, no hubiese sido ni el sol de lo que soy, por ejemplo, en el liceo. Que haber vivido, por lo menos en Ombúes, es como, me ayudó un poquito por la tranquilidad de la gente, lo buena que es la gente, que te saluda en cualquier momento en la calle, vas caminando y todo el mundo te saluda, y entonces eso ha ayudado mucho, la verdad. Yo creo que no fue una decisión consciente, pero fue una casualidad básicamente, y bastante buena casualidad, la verdad. Vale. Escúchame, lo que vos dijiste del trabajo hoy. Ahora, hoy en día, el inmigrante tiene todos los derechos, digo porque estamos hablando de este momento en el auto, tiene todo el derecho de estar en caja, de tener, pero de muchas tener veces, todos los beneficios. por desconocimiento, como no tenemos las leyes del país, por desconocimiento a veces lo dejan explotar. O porque, haciendo referencia a un libro que leí una vez, creo que es La Letra Escarlata, como que te marcan, sobre todo. A ver, no te marca la reputación, el hecho de denunciar a alguien porque no te ponen en caja, pero sí se crea el estigma, como que el problema no fue la persona que no te puso en caja, el problema fue el inmigrante que denunció eso. No es completamente la historia, al final la historia que se cuenta es la persona que es el jefe, es la que cuenta esa historia porque es la conocida. Te queremos conocido, pero no es como tener la misma confianza de un conocido que tú tienes conocido desde pequeño, que no acabas de conocer, seamos sinceros. Mucho que yo le diga, tal persona me hizo tal cosa, y la persona le dice que no. No sé si lo va a hacer, pero tiende a creerle más a la otra persona. Y es un prejuicio, si quiere, que está instalado, que se puede quitar, pero es que nosotros por lo menos no denunciamos por eso mismo. Muchas veces no nos atrevemos a dar el paso y decir, mira, no me están poniendo en caja y yo tengo que tener papeles. Por eso, porque después te consigues trabajo. Tú no sabes cómo va a reaccionar la gente. Y le digo, quedas marcado con eso para toda la vida. Es lo que decía, los letras escarlatas, te ponen un cartel básicamente que dice, tú denunciaste. No te voy a contratar porque tú denunciaste. Entonces, Y más en Pueblo Chico. Acá, que estamos todos conocidos. Si vos me denunciás, yo me entero y después reparto para todos lados y no te doy nada por ningún lado. Lamentablemente es así. No, para cambiar mucho eso. No, pero Muchísimo. sí, no, pero si el caso específico, yo le digo, como es una empresa general y no conoces a todo el mundo, es como una cosa complicada, la verdad, de comprensión. Acá te vamos a dar esto como reconocimiento de ser Boy. La verdad que te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, el placer es mío, de verdad, por permitirme el espacio para hablarles de esto y por quitarles un poquitico de tiempo y compartirlo con ustedes. Así que también muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a ti por una instancia de aprendizaje hermoso, Sí. porque un aprendizaje desde una experiencia de vida Sí, tiene un peso enorme.